Y quien sí está aquí conmigo es José Luis Arranz, que como cada día llega con la actualidad. Muchísimas gracias, José Luis. Buenos días. Buenos días. ¿Con qué comenzamos hoy? Bueno, como siempre tenemos coronavirus. Para abrir las portadas, básicamente todos los periódicos hablan hoy de coronavirus en el tema de apertura. El diario Córdoba, a 4 columnas, se fija en un contagio múltiple que se registró o se notificó ayer en la residencia del Brillante, la residencia que tiene Olvea en el Brillante. Sí. Contagio múltiple, dice una residencia del Brillante, y también otros datos: aumenta hasta 37 el número de afectados por el virus en el Centro de Mayores de Santa Eufemia. También habla de las personas ingresadas. Bueno, al hilo de esta información hay que decir que ya conocemos los datos de hoy. Volvemos a estar por encima del centenar de contagios. En concreto son 126 los contagios que se han contabilizado desde ayer a hoy, y hay un nuevo fallecido, que no tiene por qué ser el de ayer, porque sabes que los contagios, o sea que las notificaciones van con un poco de retraso, y 22 personas más hospitalizadas. Son datos malos, o sea, no tienen mucha lectura. Quizá por ver siempre la botella medio llena, en algún caso hay que decir que hoy se registran 201 personas recuperadas, con lo cual hoy tenemos menos casos activos que ayer. Hoy hay 2.536 y ayer había 2.630, son casi 100 casos menos de ayer con respecto a hoy, a pesar de que hay un número de contagios. Que es un poco la esperanza que tenemos todos, que los casos activos vayan bajando, aunque los contagios se sigan produciendo. Lamentablemente, hemos visto como muchos fallecimientos, muchos decesos en los últimos días. La tónica que había hasta ahora era una tónica de muchos casos, pero sin síntomas, pero lamentablemente los que van con síntomas vienen mal, vienen torcidos, y estamos viendo cómo se producen bastantes más fallecimientos. De hecho, ayer fue el récord en Andalucía. No se conoce esa cifra, creo que hubo un caso, un día en la primera oleada, donde sí se alcanzaron los 200 y pico fallecidos. En esta segunda oleada no estaba ocurriendo así, va mucho más pausada este recuento trágico, ¿no? Y ayer sí que vivimos una cifra por encima de la media. Bueno, pues parece que precisamente lo que te comentaba, que los casos o son asintomáticos o son muy graves, ¿no? Perdón. Y en este caso, pues en Córdoba tenemos ya 136 personas fallecidas, no de ahora, sino a lo largo de toda la pandemia, desde marzo, y uno más, que puede ser el que señala, por ejemplo, Cordópolis de Palma del Río, notificado por el propio ayuntamiento. Él lo notificó ayer a través de correo electrónico. Un fallecimiento que fue de la semana pasada. Que ellos tuvieron notificación ayer y que hoy creo que es el que corresponde a este número, a este fallecido de hoy. También la alcaldesa lo diré ahora, Felisa Cañete, de Luque, notificado un fallecimiento también, aunque dice que no es un paciente no muerto de COVID, aunque sí era un paciente con COVID. Una persona que era usuario de su centro de mayores, que estaba ingresado y que ha muerto de otra cosa, pero ingresó como consecuencia del coronavirus. Es decir, que seguimos con el mismo lío de siempre de las contabilizaciones. No es normal que haya 201 altas hoy y que ayer hubiera 2, creo que hubo. Parece que un problema hay una diferencia importante, de notificaciones, son notificaciones que no se notifican todas en el día, o simplemente que los epidemiólogos que están dando el alta, pues lo hacen en paquetes, ¿no? Si recuerdas, venimos hablando la semana pasada que hay 700 casos en el sur de la provincia esperando el alta. Porque están ya habían pasado la enfermedad, pero que seguían esperando pero les dan el alta. Yo no sé si los 200 que han notificado hoy corresponden a un paquete, entre comillas, exactamente paquete. Porque no sabemos cómo se está haciendo el tema del alta. Los médicos aseguran que hay problemas de personal, que no hay bastantes epidemiólogos que tengan que certificar el alta, y a lo mejor por eso se produce en avalancha. Almería, por ejemplo, lleva mucho tiempo reduciendo el número de activos. Iba disparado y de pronto se ha estabilizado, y casi todos los días hay más casos de alta que contagios nuevos, con lo cual es buena señal, ¿no? Aunque siga habiendo muchos casos, pero mientras que los activos empiecen a reducirse, al menos eliminamos el peligro de la presión asistencial, que es lo que todos tememos. Seguimos diciendo que en Andalucía no hay problema, pero ya hay otras comunidades autónomas que están sufriendo. Hoy he oído que La Rioja, por ejemplo, tiene el 90% de las camas ocupadas, con lo cual están ya rozando el peligro. Nivel alto. En Madrid, por ahí lo anuncia a los periódicos, se está planteando reabrir el hospital del IFEMA, en previsión de que haya necesidad de acoger personas allí contagiados, porque se está rozando ya el nivel de ingresos de la primera oleada. Pero en Andalucía, por ahora, no hay problema. Recordemos que aquí en Córdoba se llegaron a preparar 13 unidades COVID, solo se pusieron en marcha 9, y que ahora mismo hay 3
2 ocupadas y una a la espera de que pueda ser necesaria, pero solamente hay 3 de 13 posibles que se podrían dar. Es decir, que estamos todavía un nivel de ocupación muy bajo y un nivel de presión muy bajo. Es decir, que preocupación mucha, precaución toda la del mundo, pero alarma por ahora vamos a contenerla porque no es para tanto. Sí, vamos a estar tranquilos. Efectivamente. Hay que lamentar los contagios, por supuesto las defunciones, pero con la contención y sin tener tampoco que... Hay algún caso, por ejemplo, el diario El Día, otra de la portada, de medidas que se están planteando. Titula: Lucena plantea a la Junta un confinamiento parcial para frenar al coronavirus. Bueno, es muy parcial, porque realmente lo que pretende Lucena, el alcalde de Lucena, PSOE, es que se limite alguna movilidad, de noche sobre todo, que se reduzcan aforos, que se reduzcan reuniones sociales, pero no plantea más allá. Dice el alcalde de Lucena que es complicado, es peligroso además para su municipio interrumpir la actividad económica, con lo cual se plantea mantenerla, pero sí que hay que limitar pues acceso, por ejemplo, a los parques infantiles, que entiende que hay un nivel de contagio importante, o aforo en eventos. Pero no quiera reducir aforo en terrazas, porque un poco ese contrasentido que estamos entrando muchas veces cuando se habla de medidas. No queremos contagiarnos en tal sitio, pero sí en el otro, ¿no? Y parece que los bares hay que mantenerlos porque dan vidilla a las calles, pero cerramos los parques infantiles, que no sabe hasta qué punto es más peligroso un bar que un parque infantil. Pero bueno, estamos en esta contradicción continua de que empezó todo esto. Ha pedido Lucena a la Junta que plantee una serie de medidas restrictivas. Por su parte, el Ayuntamiento de Lucena ya planteó sus propias medidas, por ejemplo, el cierre de algún parque, y parece que intentan contener. Lucena es el municipio de más de 10.000 habitantes, de 20.000 seguro, con la tasa más alta de contagio, Andalucía, ¿no? Está muy por encima de pues no, ayer hablábamos, creo que era, no sé de qué municipio era que hablamos ahí, que había 1.800 por 100.000, Lucena está en 300. Pero bueno, es verdad que con respecto a su población son 300, pero es una cifra que les preocupa ya al alcalde. La media andaluza está en 400, por ahí, en fin, contando los municipios pequeños y los grandes, sabes que la media se mueve. Así que Lucena de Córdoba es la única que está planteando un regreso, dicen ellos que está entre la fase 1 y 2 del confinamiento. Bueno, en principio lo que hacen es restringir algún tipo de movilidad y recomendar a los vecinos que si no tienen que salir, no salgan. Pero yo creo que ya sabe todo el mundo que si tienen que salir, pues no se sale. Claro. Salir para nada, como decía el del chiste, pues no se tontería, sale. ¿no? Tontería. Con lo cual ya todos somos conscientes de que el día que estamos de descanso o tal, si te quedas en tu casa, pues casi mejor. No pasa nada. No pasa nada. Más cosas. La foto, tanto el del diario Córdoba como el del Día, son para la inauguración del curso académico 2020-2021 de la Universidad de Córdoba. La foto del diario Córdoba la firma Paco González, una foto me parece muy desafortunada, no la de Paco, sino el hecho en sí, porque ayer hicieron, el acto fue en el aire libre para evitar el contagio y llovió. Y en la foto, si la estamos viendo, no sé, lo veremos ahora, pues se ve a una azafata cubriendo al rector con el paraguas, pero parece más un pit lane de estos de la Fórmula 1. Que un acto académico. No sé si veremos las fotos, si se puede ver, pero efectivamente no creo que sea un hecho muy educativo, mejor hablando de este acto. Bueno, el acto en sí, dice el diario Córdoba, inicio del curso pasado por agua y reivindicativo. El rector, que recordemos es presidente de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de toda España, volvió a reclamar más recursos para la universidad, recursos en materiales y humanos, porque hay que mantener el servicio, ¿no? Siempre con la polémica ahí en el... Ahí tenemos la imagen, José Luis, no, no se ve yo, eso de que esta mujer ahí tapando al rector con el paraguas, que por cierto ella no se tapa. Eso es lo que te iba a decir, digo, queda un poco raro. Es un poco extraño esa imagen, pero bueno. Digo que el rector reclamó pues más recursos materiales y humanos, y bueno, con la duda de la presencialidad o no de las clases en la universidad. Y la foto del día, que la firma nadie, es de ellos, es de la universidad, pues se ven a todos los catedráticos y doctores, sobre todo doctores, con su uniforme tan colorido que nos tienen acostumbrados, y todos con mascarilla en la escalinata, creo que la de Paraninfo, no lo recuerdo ahora, creo que sí. Bueno, una imagen que habitualmente hemos visto siempre entrando al Paraninfo de la Universidad de Córdoba y que ayer pues casi era más una exposición de los doctores al inicio del curso. Como digo, un curso de incertidumbre fundamentalmente.
Un curso que no sabemos, se sabe poco cómo ha empezado, porque no está Sí. claro, pero no se sabe, nadie sabe cómo va a terminar, porque ojalá que poco a poco esto se vaya reconduciendo y que vuelva a la normalidad en las aulas. Pero hoy por hoy los alumnos no saben si tendrán clases presenciales o semipresenciales, o en su casa, si el curso se puede mantener. Estamos viendo como día a día se cierran unidades en colegios, se cierran unidades en institutos, porque está apareciendo, lógicamente, el contagio, porque es algo muy previsible. Claro. Y para frenar la transmisión, pues la solución única que hay es cerrar los núcleos donde se produce el contagio. Pero claro, lo cierra porque por una afinidad. Es decir, ahora un chico le aparece el virus, entonces su grupo más cercano Sí. se aísla. Pero yo supongo, yo no soy epidemiólogo, que lo más probable es que haya también alguien fuera del grupo cercano, también contagiado. Con lo cual, si empieza a extender grupos cercanos, al final todos en nuestra casa. Y hay alguna escuela infantil cerrada ya la provincia entera, porque habían 50 o 60 alumnos y ha habido que cerrarlas enteras, cerrar entera la escuela infantil, y un colegio con varias unidades cerradas del todo ya. Entonces, bueno, pues a ver cómo evoluciona y ojalá que la cosa vaya a mejor, porque a peor ya esperamos que hayamos llegado al tope. Más cosas. Dice el diario Córdoba en el cintillo de apertura de la página 1 de la portada: cae la banda que asaltaba viviendas. Perdón. Bueno, es un operativo de la Policía Nacional que lleva tiempo intentando localizar a estos 12 individuos que se han dedicado al verano, sobre todo por el método del escalo, subir por las ventanas, por las terrazas, a asaltar viviendas. Son 10 personas, digo, las detenidas, y son 12 los delitos que se les imputan, o presuntamente son ellos los autores de esos delitos. Por distintas zonas. Sabes que hubo incluso cierta alarma social, porque hubo algunos barrios donde eran especialmente golpeados por estos delincuentes, o por otros, no sabemos si son ellos los autores de los 12 delitos. Pero cierto es que había bastante alarma social en algunas zonas, porque además no eran robos que se produjeran en viviendas desocupadas o de noche, sino que a veces salía al mercado y cuando llegaba a tu casa habían entrado en el rato que había estado comprando, ¿no? Porque había un seguimiento de por dónde entraban, salían. Bueno, al final ha habido 10 personas detenidas y 12 delitos presuntamente esclarecidos. Digo presuntamente porque hay que juzgarlos, ¿no? Pero parece que estas 12 hechos delictivos corresponden a estas 10 personas. Así que felicitar a la Policía Nacional y felicitar a las personas que estaban preocupadas por este asunto. Cabalcor, ayer se presentó Cabalcor, ayer hubo 2 presentaciones, el Hotel Diario Córdoba. Cabalcor comienza hoy con un récord de inscripción de 73 ganaderías. Bueno, es una Cabalcor distinta también, lógicamente, porque la parte más multitudinaria de la Feria del Caballo no se va a poder celebrar, lógicamente porque se va a evitar cualquier tipo de aglomeración. Pero sí, el resto de actos que son más de cara, pues eso, al negocio, entre comillas, del caballo, es decir, los tratos con gementales, con yeguadas, etcétera, y para eso va a haber una presencia importante de ganadería. Ayer decían en el acto de presentación, decían que hay que impulsar la economía local. Bueno, no es que sea especialmente el caballo economía local, no sé, o sí, más bien provincial, ¿no? Pero lo cierto es que es síntoma de que las cosas tienen que seguir funcionando. Es decir, la cría caballar, quien tiene una yeguada necesita seguir trabajando con su yeguada, por mucho que ahora haya coronavirus, ¿no? Entonces Cabalcor es muestra de que se pueden hacer cosas cambiando un poco la dimensión, cambiando el concepto y mantener la actividad. Ya tuvo su retraso, con lo cual parecía que había que hacerlo ahora o suspenderlo, y Cabalcor, que es una asociación, claro, Cabalcor es una asociación privada, y ha apostado por seguir adelante, reduciendo la dimensión y adaptándolo con las medidas adecuadas, pero que se lleve a cabo. Efectivamente. Y también ayer se presentó un acto, que no sé dónde lo he leído, en el diario El Día, el famoso Cata and Tapas Festival, que se presentó ayer el cartel con un plato de salmorejo como cartel, como emblema de este festival, que une en esta ocasión no solamente, este es un poco sustitutivo de la cata del vino que no se celebró en abril. La de abril, que tenía que haberse celebrado, se suspendió, le pilló toda la pandemia, le pilló incluso el confinamiento, si mal no recuerdo, y se trasladó y ha llegado ahora hasta el otoño. Ahí tenemos el cartelito, el de la izquierda, que es un salmorejo y el skyline en la línea del cielo de la ciudad rodeando el plato. Bueno, pues como señala ahí, la cata se reinventa y se celebrará con nuevo formato en bares y restaurantes, evitando las aglomeraciones de espacios abiertos. No habrá cata en la Diputación, en el aparcamiento, como otros años, sino que se va a hacer en algunos espacios, sobre todo contando con espacios
cercanos a establecimientos de restauración. Bueno, un poco llevar la cata, en vez de llevar el vino al público, llevar el público a los vinos, ¿no? Bueno, es una alternativa. Evidentemente esto no es la cata de vinos y habrá quien incluso lo celebre, que no sea esta la cata de vinos. Y este intento de fusión de la cata y la tapa creo que es muy interesante. Es verdad que la promoción del vino Montilla Moriles es necesaria, sobre todo en determinados ámbitos. Pero la evolución que tiene la cata en los últimos años, sobre todo, quizás hace muchos años ya, va menos hacia la promoción del vino que hacia una fiesta multitudinaria, un botellón que se organiza allá donde se convoque, ¿no? Y de promoción queda poco. La cata primera, si tú la recuerdas, pues se te daban a probar los distintos vinos. Ahora ya no, ahora la gente se compra su botella y eso no se cata nada más que un vino. El resto no lo catan. O sea, creo que el concepto cambió del original que se pretendía, que era la promoción de la bodega de Montilla Moriles, de la capital sobre todo, ha cambiado a un lugar donde vas a beber vino. Igual que el tipo de asistente también ha cambiado por completo a lo largo de los años. Al principio aficionaba al vino, que iban a buscar cómo era el vino de la temporada o el que la bodega presentaban, y al final era gente joven que iba a reunirse, pues eso, en lugar de botellón, pues a la cata a hacer su fiesta. Un botellón legal, podemos decir. Efectivamente. Entonces yo creo que a lo mejor a la fuerza Orcan, este año con el cambio, la introducción de la tapa y la cata, bueno, hay otro tipo de cata, porque ya se pueda renunciar o no a la cata como se planteó inicialmente, ¿no? Porque parece que esa fórmula, al menos de la manera masiva que se pretende, desde el punto de vista comercial, pues no ha funcionado, ¿no? Entonces a lo mejor que esta combinación en bares se pueda hacer una especie de semana del vino y la tapa cordobesa, bueno, pues a lo mejor no está mal, ¿no? En cualquier caso, cambia también el formato y se dedica de esta manera a otro tipo quizá de público. Ya no buscaremos el público de la cata del año pasado, ni tampoco el público de la cata primera, otro público del tapeo, ¿no? Algo que yo diferente. creo que es muy interesante. Me quedo en el día porque también hablan de otro proyecto que se pone en marcha, que se llama Córdoba Singular, en la parte alta del diario. Dice: Córdoba Singular irrumpe para recuperar al turista de proximidad de la provincia. Bueno, son una serie de eventos, organiza la Diputación, Patronato de Turismo y la Consejería de Turismo, y ahí lo presentaron las dos responsables para explicar cómo hay que intentar recuperar turismo de interior. Es decir, lo hemos criticado muchas veces, nosotros conocemos perfectamente, unos más que otros, pues un museo en Madrid o en París y no conoces el Museo de Priego, o el Museo de Montoro, o un Museo de la Rambla, y existen y muy interesantes. Conocemos a lo mejor la Sierra de Cazorla o los Pirineos y no conocemos la Sierra de Hornachuelos. Está mucho más cerca y, para mi entender, igual de atractivo, ¿no? Es decir, que hay una serie de rutas, de itinerarios, de propuestas que se plantean. Se llama Córdoba Singular, son eventos puntuales con alguna ruta específica, con un destino específico, para que los cordobeses, sobre todo, no la capital hacia la provincia, sino la provincia a la provincia también. O sea, personas de la Subbética que conozcan los Pedroches y personas de la Campiña Sur que conozcan la Sierra de Hornachuelos. Porque no es habitual, porque renunciamos a este tipo de turismo cuando lo tenemos muy cerca, es muy asequible, es muy accesible, las dos cosas, es barato y es fácil de llegar. Se puede ir un rato, no hay que dormir fuera si no necesitas, sino que puedes ir por la mañana de Lucena, ir a Pozo Blanco, comer, ver el pueblo y regresar a Lucena sin más gasto. Quiero decir, para el tema de la asequibilidad. Y creo que es una buena idea, aprovechando, como decíamos antes, que a la Fuerza Orcan, que no se puede viajar muy lejos porque hay cierta incertidumbre, inseguridad, colocamos al menos lo que tenemos cerca. Claro, el barroco de Priego, la arquitectura de Montoro, o la naturaleza, eso, de Hornachuelos, o la gastronomía de Zuero. Creo que hay muchísimos encantos y mucha gente no lo conoce, sobre todo gente más joven, que sin embargo pues no le molesta tirarse 8 horas en autobús para irse a Benidorm, o irse a Madrid, o irse a donde sea, ¿no? Creo que es una alternativa interesante y que a lo mejor, a consecuencia de esta crisis, hagamos de un problema una virtud, y aprendamos también lo que hay en Córdoba. Creo que es muy interesante esa iniciativa, a ver cómo funciona, porque tampoco la conozco al detalle, conozco lo poquito que viene en los titulares. Más cosas que me he encontrado. El diario Córdoba titula en su portada: el suelo urbano más caro en la provincia que en la capital. Bueno, una información que ha elaborado Isabel Leña a partir de la estadística del Ministerio de Fomento. El suelo en Córdoba, en la capital, en Córdoba capital, hablo del suelo de un solar, no de un piso, sino de un solar, llegó a costar en el año 2007 663 euros el metro cuadrado. Sin embargo, en este trimestre segundo de este año ha costado 114, 6 veces menos. O
sea, una promotora de vivienda, por ejemplo, que quiera construir un edificio, Sí. tiene que comprar una parcela, pues el año 2007 la pagó a 660 euros y ahora la puede comprar por 114. En la provincia, 124. Claro, hablamos de medias, ¿no? Sí. Evidentemente no vale lo mismo un solar en el Vía Norte que un solar en un barrio de expansión, Sí. o un solar en otra zona, ¿no? Y lo mismo ocurrirá en la provincia, no valdrá lo mismo, quizás en Lucena que en Valsequillo. Creo que son medias, Que hay que por eso... diferencia, claro. Lo que pasa es que nunca había ocurrido. Bueno, ha ocurrido un par de veces a lo largo de la historia que costara más el suelo en la provincia que en la capital. Pero bueno, yo creo que no deja de ser anecdótico. Sí es significativo que baje tanto el precio del suelo. Sí. Significativo es que durante el segundo trimestre se hayan hecho 5 operaciones de compraventa de suelo en la capital, Sí. solo 5, cuando ha habido épocas que se han vendido 500 y 600 solares en este periodo. Es decir, hay un parón importante en la adquisición, en la transacción del suelo. Sí. Repito, no hablo de vivienda, hablo de solares, de suelos que se ponen a disposición y se compran, ¿no? Lógicamente, para construir vivienda en Sí. la mayoría de los casos. Pero ese parón en el ladrillo es más importante de lo que pueda parecer, porque el ladrillo es de los pocos sectores que están soportando la crisis. Porque un piso no lo hace hoy para venderlo mañana. Y si alguien quiere vender un piso dentro de un par de años, puede empezar a construirlo hoy, aunque la circunstancia o coyuntura económica no sea la óptima para meterse en berenjenales. Pero claro, si entre que compro el solar, hago las catas arqueológicas, preparo los proyectos, lo pongo en promoción, empiezo a vender y lo levanto y lo termino, han pasado un par de años, con lo cual, bueno, esta crisis no va a durar un par de años. Es decir, que debiera haber más actividad quizá en ese sector que en otros que sí que dependen del día al día. El comercio, si yo saco hoy mi ropa, mi temporada de otoño, la que sea ahora, tengo que venderla ahora, porque no la puedo vender en primavera. Claro. Ni en verano o en invierno, porque se me va cambiando el ladrillo distinto. Y sin embargo, a pesar de eso, ha habido un parón importante en la transacción, que es la que hunde el mercado, lógicamente. El precio baja porque no se venden los solares. Si no lo vendes, tienes que ir abaratando el precio, y por eso hay ese parón. Córdoba es la primera ciudad andaluza en barato, muy cerca de Granada. Tampoco te creas que lo manda muy bien, porque la más cara, que es Málaga, está en 230 euros. Sí. O sea que tampoco es un precio desorbitado. Comparado con lo que, digo, se pagó hace 10 años, que en Córdoba era 600 euros, de Málaga no tengo el dato. Y es la segunda de España por detrás de Toledo. Es verdad que hay unas ciudades que nos han facilitado el dato, con lo cual igual no somos los penúltimos, hay alguno más colado. Hay alguna ahí que se pueda colar. Pero de las 30 y tantas que han presentado datos, Córdoba es la segunda, que donde el suelo está más barato. Repito que no es suelo construido, hablo del suelo, el solar. Lo que es el espacio físico. Efectivamente, la parcela. Así que, bueno, pues supongo que habrá que reactivar también ese sector y que habrá que incentivar de alguna manera, institucionalmente hablando, las administraciones, pues eso, la movilidad o las transacciones en este campo, porque, repito, es muy importante que no se pare ese sector. Recordemos la crisis del 2008, que fue básicamente consecuencia del parón gordo que hubo en el sector de la construcción. Bueno, vamos rápidamente, vamos terminando. En el diario ABC, tiene por ahí alguna cosa señalada. Bueno, habla de la COVID también, y habla del que Nuevo Córdoba traza su hoja de ruta tras la inscripción. Bueno, le dejamos a Raúl para que lo cuente luego, después. Que sea el quien hable pero de hoy todo también esto. señala el diario Córdoba que el Córdoba se estrena hoy ante el San Fernando, allí en Cádiz, con lo cual comienza por fin la pretemporada seria. No digo que no fuera seria, sino que hasta ahora hubo estas primero que hubo en Nerja, luego el siguiente en Jerez, de Montecastillo. Y ha habido un poco deslavazado todo, ¿no? Porque como estaba, no había tampoco protocolo. se sabía cuál iba a ser la situación claro, real. pero además no había protocolo del COVID, no había, el Córdoba estaba un poco a expensa de qué va a pasar con la inscripción. Lo que iba a pasar. Bueno, pues por fin parece que ya hay un partido hoy, el de San Fernando, hay también un juego en Torremolinos, creo el siguiente, o sea, ya poco a poco se va recuperando la normalidad de cara a que el 18 de octubre, falta un mes, hoy es 17, ¿no? Dentro de un mes prácticamente el Córdoba por fin estrena la competición. Qué raro se hace, José Luis, hablar de pretemporada a esta altura, ¿eh? En septiembre, en claro. septiembre. Cuando habitualmente cualquier año a esta altura iríamos por la cuarta o quinta jornada. Claro, ya estaríamos diciendo ascenso, descenso, sí, ya estaríamos... Ya habríamos echado un entrenador los dos. Sí, por lo menos. A esta altura. Y este año estamos todavía pensando a ver dónde vamos a jugar la pretemporada. Bueno, y para terminar, en Cordópolis, un par de asuntos. Sí. Habla del COVID, lógicamente, de la afectación que está teniendo los colegios. 51 alumnos de infantil del Colegio García de Leániz, de Moriles, llevan una semana sin ir a clase ya,
como te decía antes, porque no es fácil recuperar las clases. Y una noticia muy curiosa con la que vamos a terminar. Dice el diario Cordópolis: San Sebastián de los Ballesteros convoca un referéndum. Bueno, no son independentistas, no se trata de eso en esta ocasión, sino que van a votar en el pueblo donde lleva la feria. Porque la feria está, ahora mismo la tienen en como muchos pueblos, en el centro de la ciudad, San Sebastián de los Ballesteros, un pueblo pequeñito, que no tiene tampoco mucho donde montar la feria, y la propuesta es llevársela al campo de fútbol. Y ha habido protestas, como siempre, que le parece bien y que le parece mal. Y ha pensado el ayuntamiento que lo mejor sería este referéndum para que sean los vecinos los que decidan dónde montan su feria. A mí me parece muy interesante que la gente hable y la gente opine. Yo creo que es fundamental que la democracia, el administrado, se sienta escuchado, ¿no? Y que mejor que mediante un referéndum. Luego habrá que ver qué respaldo tiene en la sociedad, si a la gente le interesa, si no le interesa, si la gente vota o no vota. Pero muchas veces hablamos de referéndum y tememos mucho a que la gente hable, y creo que lo que menos debe temerse la sociedad es que la gente opine. En este caso, una cosa muy anecdótica, muy trascendente, si la feria se monta aquí o a 200 metros, porque, repito, San Sebastián va a estar un pueblo pequeñito, tampoco se va a alejar tanto. Pero me parece muy interesante ese tipo de cosas. Vivimos procesos cuando se emancipó la hija Rosa de Santa Ella, o Fuente de Carretera, o Fuente de la Lancha, que fueron un poco más traumáticos, ¿no? Porque eran procesos un poco más rupturistas, pero que está bien que la gente opine, la gente hable. Cuando en la ciudad, incluso en ciudades grandes como Córdoba, hay debates ciudadanos, ¿por qué no un referéndum? La gente opine, más vinculante, menos vinculante. Sí, pero por lo menos queda claro lo que quiere la mayoría. Claro, y que la gente diga lo que quiere hacerse, ¿no? Porque muchas veces que se hacen cosas y se están haciendo y se está criticando ya. Bueno, vamos a opinar, porque a fin de cuentas la democracia directa consiste en eso, que cada uno opine. Pues con eso nos quedamos, José Luis. Muchísimas gracias por estar este ratito aquí con nosotros. Mañana nos vemos a las 12 puntuales con todo lo que nos tienes que contar. Gracias. Mañana.